Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Bueno, por fin se me dio. Yo tenía años tratando de entrevistar a mi buen amigo, ese talentoso y destacado periodista Percio Maldonado, pero es un hombre demasiado ocupado. Bueno, director propietario del Nuevo Diario, la editora, y también en la actualidad presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, que por cierto, en mi condición de enlace entre el Ministerio de Cultura y los medios de comunicación, hemos tratado también de contactarlo y se nos hace difícil. Bueno, pero uno siempre quiere que los amigos estén muy ocupados, si eso correlativamente implica, como dice el colega Ubi Rivas, tintineo aurífero. Sí. Bien, con él vamos a dialogar a todo lo largo de este programa, bajo estos cuadros de la Galería de Arte San Ramón. Usted va ahí y no quiere salir porque esas hermosas empleadas tienen un trato exquisito, de manera que si usted quiere un cuadro, enmarcarlo o quiere adquirir una obra de arte, pues también ahí lo puede obtener. Usted conoce sus direcciones, Avenida Abraham Lincoln y en la calle Doctor Betance. Volvemos después de esta pausa. De inmediato pasamos a dialogar con este destacado periodista que es Percio Maldonado. Como ustedes saben, director propietario del Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. A veces uno cree que nuestro invitado tiene el don de la ubicuidad, porque por la mañana yo soy fijo en el Canal 5 para verlo ahí muy bien acompañado, ahora con el amigo colega Caminero. Alberto Caminero y Lorena Inés están con nosotros. Sí, que han hecho una buena, sí, él es una persona, aparte de buen profesional, sí, es un buen ser humano. Sí, sí. ¿Cómo puedes distribuir tu tiempo, Percio, para al mismo tiempo ser un habitual en el tenis, un deporte que requiere movimiento continuo, y eso no colide con tus demás actividades profesionales? Mario, la verdad es que es un verdadero placer estar con usted aquí. Sí. Nos vemos mucho en los conciertos. Nos vemos mucho. Porque otra afición es un amante de la música sinfónica, melómano, y nos vemos a menudo en el Teatro Nacional en las temporadas de los conciertos sinfónicos. Sí, mire, yo me levanto temprano, que es un hábito que he tenido desde que era estudiante, porque a mí me gustaba estudiar por la madrugada, la mañana, de manera que yo me levantaba más o menos 4 de la mañana y ya me he quedado con el hábito de que aun cuando pongo el despertador a las 5 y lo hago como un mecanismo de seguridad, pero casi siempre tengo como un reloj humano que se dispara a esa hora y me despierto. Llego al canal a las 6 menos 5, menos 10, me acuesto tarde, porque no me puedo acostar tan temprano, porque entonces no duermo, siempre sobre las 12 de la noche, entre 12 y 1, yo me estoy acostando. Duro en el canal hasta las 8, después del canal entonces paso al periódico, y ahí duro hasta las 3 de la tarde, 2 de la tarde, luego llego a casa, almuerzo, descanso un poco, y me voy a cancha 5 y media, estoy ahí. A veces juego hasta las 8 de la noche, a veces hasta las 9, dependiendo de cómo esté el ambiente. Y después regreso a casa, entonces ya a hacer el editorial, trabajar con los muchachos desde la redacción. Tengo una ventaja ahora, desde hace algún tiempo, que es el uso de la tecnología. Y eso me permite, por ejemplo, ya en la noche trabajar desde casa, que antes uno tenía que ir al periódico, salir a las 12 de la noche. Ya eso uno no lo hace y está
A veces estoy jugando en cancha y con el mismo celular estoy trabajando cualquier cosa o estoy conectado con la redacción y un poco así distribuyo el tiempo. Yo diría que soy bastante metódico con el tiempo. Ahora, incluso ahora que estoy bregando con el tenis a nivel dirigencial, me he puesto mucho más psicorrígido, si se quiere, con el tiempo. A mí me gusta llegar temprano a las cosas, me gusta comenzar temprano, porque en el tenis, cuando se dice a las 10, a las 9:59 hay que estar picando la pelota. Y no hay espacio para uno decir que te cito a las 10 y vengo a las 10:30 o llego a las 11. En el tenis eso es inaceptable. ¿Y qué tiempo tienes Sí. practicando ese deporte del movimiento continuo? Sí, bueno, el tenis tiene esa particularidad, es un deporte que requiere de todo movimiento, por eso se requiere siempre el calentamiento previo, porque cuando entra a cancha tú no sabes hacia dónde te van a mover. Y la verdad que es un deporte que me complace, me satisface. Yo he sido deportista siempre, he jugado béisbol, jugué fútbol, voleibol. Softball jugué un poquito, no me gustaba tanto como la pelota. Mi familia fue deportista también, tenía unos primos que jugaban, que eran Chichigua y Ubín Olivo, que jugaban con Licey, después jugaron en Grandes Ligas también. Así que tenemos una tradición en la familia vinculadas al deporte. Sí. Y me imagino también que practicas el más antiguo quizás de los deportes, que es la caminata, ¿Sabe que no me gusta tanto caminar? ¿verdad? No, a mí me gusta hacer deporte ejercitándome, es decir, como divirtiéndome, moviendo. Si usted me invita, lo acompaño una vez, pero a la segunda, ay, don Mario, mire, no me entusiasma mucho caminar. Y yo Sí. jugué mucho béisbol cuando era joven y también en mi época juvenil practicaba también con pesas. Afortunadamente me cuidé porque algunos amigos y conocidos que se hicieron levantadores en lugar de fisiculturistas Sí, tuvieron problemas cardiovasculares ya en la ok, edad adulta sí. y algunos murieron jóvenes. Y luego la caminata ha sido algo para mí, bueno, ya con 84 años de edad, cuando me hago los chequeos médicos, generalmente estoy bien. Sí, A pesar de que, no solo está, luce muy bien. sí, no, Bien. eso es importante Sí. porque ¿qué hace uno, por ejemplo, si pierde la memoria? ¿No está viviendo? Pero yo pienso que en materia de salud la gente, que a veces uno no se cuida tanto, pero yo creo que hay que hacer hábitos, buenos hábitos en la alimentación. Claro, Yo creo que la gente necesita comer menos que lo que normalmente come, lo que es muy saludable. sí, Y sobre todo el hábito del ejercicio. Bueno, usted camina, yo hago deporte, pero cualquier cosa que la gente haga en favor de la salud le viene muy bien. sí. Es Sí. decir que Inclusive, yo recuerdo, como mi invitado es mucho más joven que yo, no lo recordará, pero yo viví pero soy su alumno. ¿Eh? lo que yo llamo la cultura de la gordura. Cuando yo era niño, adolescente y todavía ya joven, había la cultura de la... Bueno, Sí, recuerda la sí. expresión gordo y colorado. Eso Sí, quería decir sí. saludable. Estaba Ahora bien. quiere decir diabético e Exacto. hipertenso. Sí, sí, porque la gente asociaba un poco el peso, la fortaleza del cuerpo con la salud. Exacto. Y es justamente lo contrario. Una de las enfermedades que más personas están matando es el asunto cardíaco. Sí. Tiene que ver con el peso, tiene que ver con el no ejercitarse también, tiene que ver con la fuma, con el cigarrillo, con todas estas cosas. Y a veces tiene que ver hasta con problemas congénitos que las personas tienen, Claro, sí. que a veces no se chequean mucho por las edades, porque se entienden joven, pero por ejemplo, un paro cardíaco en edades tempranas tiende a ser mortal, porque es como un Sí. corriente de 220 que Es te más da fuerte, el es más organismo, fuerte paradójicamente. porque la circulación es mucho más activa, ¿verdad? Claro, claro. Yo tuve un amigo obeso que siempre me decía, no me gusta, él me conoció cuando yo Sí. hacía ejercicio con pesas, pero cuando uno entra ya en la vejez, un término que a uno no le gusta mucho usar, y entonces
hay un reblandecimiento muscular obligado Ujú. y una disminución de la masa corpórea. Y entonces él me decía, no me gusta verte tan flaquito. Y yo le decía, fulano, me voy a reservar su nombre, murió hace Yeah. poco. Digo, pero tú tienes una enfermedad que genera otras, Claro. porque ya la Asociación Médica Americana declaró la obesidad como una No, enfermedad, el que a su vez genera deriva, otras. claro, temas cardíacos, diabetes, Diabetes, de todo, sí, de exacto. todo, Y temas con los entonces riñones, con rodillas, todo. él, ese amigo, tuvo como consecuencia de ahora comía. Bueno, una de Ay, las Virgen cosas, de una de las Artigas, características que usted ha tenido, que su peso lo ha mantenido siempre mantenido, muy sí, esbelto. estable, Yo desde sí. que lo conozco, le conozco más o menos Sí, porque ese es que estilo en de mi peso. familia, por el lado paterno, hubo 2 o 3 casos de Y diabetes. diabetes, y yo dije, bueno, hay que cuidarse. Pero ese amigo, yo nunca he visto una persona que comiera con tanto gusto. Sí, sí. Óyeme, en él era como un ritual. Sí, se puede comer con gusto, lo que hay que comer es con límites, el sentido Sí. del límite, que tal vez es donde la gente no siempre sabe hacer los ajustes. Pero usted decía algo, una cosa interesante, ya que estamos hablando, decía, bueno, que nos encontramos en los eventos de la música. Yo creo que este país hay que llenarlo de música. Y estoy promoviendo mucho la idea hace un tiempo de que aquí se haga un bachillerato cultural y un bachillerato deportivo. Porque tenemos demasiado talento deportivo que no lo estamos formando de manera adecuada. A veces lo perdemos en el camino porque Sí. no lo preparamos. Y la cultura nos permite a nosotros tener un país diferente. La gente es distinta cuando se involucra con la Claro, música, con la claro. pintura. Y a veces alguien me dice, que tenemos un bachillerato cultural. No, no es un bachillerato cultural como lo conocemos, que te dan un poco de historia de la cultura y todo eso. Un bachillerato cultural quiere decir que si te gusta la música, cuando tú sales de bachiller, tú sabes leer música, sabes ejecutar varios instrumentos, que estás listo para incorporarte, a lo mejor ahí a hacer un posgrado en la música y tener músicos talentosos. Ahora en estos días se presentó una escena graciosa, espectacular, de un joven dominicano en París, frente a la catedral de Notre Dame. Un muchacho de esos que tocan en la calle, tenía un violín, y el muchacho le dice, préstame el violín y lo que se recaude es para ti, le dice el dominicano. El músico le presta el violín, el muchacho comienza a tocar el violín. Pues bueno, tomó además una pieza maravillosa, que era muy movida, la gente se fue congregando y bailando con ellos, y ocurre que ese muchacho es miembro de una de las sinfónicas juveniles de República Dominicana, Sí. y tocó una pieza maravillosa. Parece que andaba vacacionando por París, y eso es. Es decir, un muchacho que tenga ese talento, esas edades, y es bueno. Yo conocí en días pasados, por ahí, por estos barrios donde está el teleférico, hay una escuela, parte de esa estructura, han hecho un espacio para una escuela de música. E incluso eso lo está dirigiendo un músico cubano que está aquí. Y tienen todos esos muchachos de esos barrios en una orquesta sinfónica y en una orquesta de percusión. Y es una cosa impresionante ver eso. Y tú dices, esos son los muchachos del barrio que están haciendo ahí, que si tú te lo tienes ocupado en cosas útiles, terminan posiblemente en otras cosas. E incluso si le gusta la música, por ejemplo la música urbana, como se llama ahora, no es lo mismo que tú hagas música urbana con conocimiento de la música, Claro. de los arreglos, porque siempre hará cosas de mucho mayor valor, porque la música urbana de alguna manera refleja esa cotidianidad, pero esa cotidianidad se puede expresar de manera artística, elegante, con sabiduría, como demanda, como reclamo, como arte. Sí. Bueno, mi esposa, Ujú. una connotada educadora y política, la licenciada Ibelice Plas Ramírez, Y ministra, ella ha insistido mucho, y nuestro invitado también en sus medios de comunicación, de que esa tanda extendida, que fue quizás uno de los mayores logros hay de esta hay gestión, que llenarla de contenido. llenarla de contenido, porque Sí. después que pisan la segunda base estomacal,
¿verdad? En los liceos. ¿Qué hacen ahí? ¿Ocio? Claro, Me pero imagino que se ponen a chatear. para darles, sí, Porque, para darle sentido a ese tiempo, porque, bueno, en el caso dominicano yo creo que estamos hablando de que esa tanda extendida influye en esos muchachos, en la alimentación, influye en el control social, porque no es lo mismo tú tener el muchacho en la calle. Yo creo que nosotros tenemos una realidad social que es muy influyente, porque en los barrios la mayoría de las familias despiertas no caben en la casa todos. Entonces cuando los muchachos se levantan para que mamá termine de arreglar la casa y pueda estar en la cotidianidad, los muchachos se tienen que ir a la calle. O están en la escuela o están en la calle. Y normalmente en la calle están mirando posiblemente cosas que no tienen que ver o juntándose con adultos con que ellos no se tienen que juntar. Entonces yo creo que la escuela brinda ese espacio de que tengan una alimentación más o menos a tiempo, adecuada, que le permite alimentarlo con un contenido orientado hacia su formación, a su mejor formación. Yo tengo la impresión de que, y estoy convencido de eso, de que la mayoría de los temas más importantes los tenemos nosotros fuera del aula, que con todas las facilidades que tenemos hoy, incluso desde el punto de vista tecnológico, mucho del tiempo que empleamos y que lo hacían con nosotros en nuestra generación, hoy es un tiempo que se puede reducir enormemente y de manera más entusiasta aprender. Nadie olvida lo que aprende con entusiasmo. Por eso los viajes son tan memorables. Y esta es una generación que tiene la ventaja de que viaja. Lo viaja en la tecnología, pero viaja físicamente, se va a otros países. Y yo digo, y cuando la gente viaja se le pone el caco grande. Porque la gente aprende otras formas, ve otras maneras de hacer las cosas, ve otros comportamientos. Y todo eso tiene un efecto multiplicador, tiene otra visión de la vida, de la política, de la economía, de la sociedad, de las oportunidades. Entonces, yo creo que qué sé yo, cuando nos daban anatomía, por ejemplo, teníamos que tener una capacidad imaginativa para cuando te decían lo que era el fémur, el antebrazo, y tú imaginártelo. Esto lo podemos presentar hoy en un video y en una hora, en media hora, usted conocer su cuerpo humano y no pasarse 3 años como nos ocurríamos a nosotros, y al final te preguntaban y al final tú le decías al otro, ¿dónde que está el fémur? ¿Dónde que dijeron que está el fémur? Es decir, yo creo que todo eso tiene que cambiar. Y hemos invertido en las aulas, hemos invertido en las tandas extendidas, hemos invertido en la alimentación, pero yo creo que no nos hemos focalizado en el verdadero problema de la educación, que es el tema del contenido. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros jóvenes para un mundo que cambió hace tiempo y que no nos espera, porque el mundo no espera al que se queda detrás? Tenemos que ir recuperando ese tiempo, y yo creo que todo eso tiene que cambiar. Y no puede ser hecha de una visión de la política simplemente, o de la mala política, porque yo pienso porque a veces se quiere dar la idea de que la política es mala. Son malos los que la ejercen mal. Pero la política, los países siempre, en todo momento de la historia, hacia detrás y hacia adelante, estará dirigido por la política. ¿Correcto? Es decir, que lo que tenemos que procurar es que la política se ejerza con valores, con honestidad, con referencias, con empeño, para servir a los países, a las sociedades. Y yo siempre digo, hay un beneficio que nadie quiere cobrar, que es el beneficio de hacerlo bien, que por demás es un beneficio legítimo en la política. Sí. ¿Qué opinas, Percio, en torno a que aparentemente hay 2 gobernantes con enorme poder que han mostrado en sus personalidades respectivas algunas tonalidades, si no demenciales, por lo menos conflictivas, difíciles? Donald Trump en Estados Unidos y el líder coreano. La pregunta es,
como Donald Trump ha mostrado cierta agresividad, cierta reticencia frente a los medios de comunicación, ¿cómo podrá incidir la prensa y tú como ejecutivo del diarismo y ahora de la televisión digital, cómo puede incidir en contribuir a un freno, a un dique, a lo que pueda sobrevenir en una conflagración mundial que sería el exterminio del planeta Tierra? Bueno, yo diría que ahora hay un tercer personaje, mucho más reciente, que ha entrado a la escena un poco extrema, que es el caso de Boris Johnson, que es el primer ministro inglés que acaba de ganar ahora las elecciones y que no solo se parece a Donald Trump en el estilo, hasta en el peinado y, ¿verdad?, medio desquiciado, pues yo creo que es una experiencia que tendremos que vivir. Mire, yo creo que en el caso de Donald Trump, yo creo que Donald Trump es más que desquiciado un usuario de una estrategia extrema que al final no pasa de ser eso, en mi convencimiento. Que yo creo que tiene es un aprendizaje en su etapa juvenil, en su etapa temprana de la conformación de su personalidad. Pero yo no veo riesgo acá de que hayan exceso. Igual que Jun, el de Corea, creo que Jun está como estos niños pequeños que cuando están con los adultos provocan de lejos con el que siempre ha peleado. Yo creo que Jun se aprovecha de ese entorno entre China y Rusia, que sabe que Estados Unidos no se va a meter en un lío con él, porque ahí no importa a él, importa a China y Rusia desde el punto de vista militar y desde el punto de vista económico. Corea no tiene cómo echar una guerra con Estados Unidos desde el punto de vista del recurso, sobre todo en estos tiempos en que las guerras son ya guerras tecnológicas, de lejos, de misiles inteligentes. No hay recursos, posibilidad. Pero yo creo que todos estos extremos que a veces se ejercen hacia afuera, sobre todo, están dirigidos a la actitud interna de los Estados Unidos. Estados Unidos es una sociedad que opera mucho con la percepción del miedo, el tema de seguridad del miedo. Y yo creo que todo esto todas esas cosas se hacen a veces para buscar efectos internos en términos electorales. Incluso las posiciones extremas de Donald Trump en materia de la economía, que pienso que le está dando resultados desde el punto de vista a nivel interno, y por eso él tiene una altísima posibilidad de permanecer en la Casa Blanca. Una de las cosas que pregunto siempre cuando voy a Estados Unidos a gente diferente, de taxistas y gente común, ¿cómo anda la economía? Y casi todos son críticos de Donald Trump, pero todos admiten de que la economía ha estado mejorando, la ha estado mejorando. Y entonces, con ese a veces sentido limitado que tiene el colectivo para entender los fenómenos políticos y sociales, casi todo el mundo termina convencido de que cuando la economía funciona, la política funciona. Y esa es una dinámica. Pero yo no veo riesgo de que el mundo se meta en un desastre como el que vivió la humanidad, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Y fíjese que tenemos muchos conflictos aislados, hemos tenido muchos conflictos aislados, pero si una cosa uno tiene que reconocer al mundo de hoy, es que esos excesos son inadmisibles. Fíjese, bueno, Puerto Rico acaba de perder su gobierno por un chismoteo en un chat. Yo creo que hay más sensibilidad hoy de las sociedades en sentido general como para considerar inaceptable muchas de las acciones que antes parecían normales en el mundo político y económico. Y yo la verdad que no tengo una actitud pesimista sobre el futuro de la humanidad. Creo que el mundo de hoy es mejor que el pasado en muchísimos sentidos. Lo ves en la medicina, lo ves en la comunicación,
lo ven todo. Ahora, nosotros como medios de comunicación tenemos que convencernos de una cosa. El mundo cambió y la comunicación también. Y por tanto tenemos que hacer nuestros ajustes para convivir con las críticas que a veces nos hacen a nosotros desde los lectores, porque muchos de los lectores no solo apoyan a Donald Trump, sino que critican a los medios también, con muchas de las líneas, sus líneas informativas, sus líneas. Yo creo que esta es una etapa de mucho mayor transparencia, en todos los sentidos. A veces los mismos gobiernos y las instituciones públicas se resisten a ella. Todavía hay mucha impunidad, que es una de las, sobre todo en los países, en los llamados países del tercer mundo, se da mucho. Los funcionarios creen que protegiéndose como ayudan a los compañeros, ayudan al partido, y no saben que ese es el costo que se paga por las malas acciones de la política. Sí. Pero yo pienso que la tendencia universal es a ser menos tolerante con las inconductas de los políticos, en todo sentido, o por corrupción o por conducta. Y fíjese que los gobiernos conservadores de los Estados Unidos son gobiernos pocos guerreros, son más excesivos de boca, tienen conductas más excesivas, te amenazan, te dicen, pero a veces son casi acciones persuasivas. O previsoras. Por ejemplo, usted mencionaba ahorita, lo mencionaba fuera del aire, el misil que se lanzó a Gaddafi cuando creo que era George Bush padre o era Reagan que estaba en la Casa Blanca. Creo que era George Bush. Creo que era George Bush. Ese misil no se tiró para acabar con la vida de Gaddafi. Yo creo que ese fue un misil de advertencia. Porque Estados Unidos tiene la capacidad, si lo hubiese querido destruir, pegar el misil donde pegara. Porque también en esas realidades a veces hay que entender que algunos personajes, aunque excesivos, sirven a las políticas imperiales. Le sirven a los rusos, le sirven a los estadounidenses. Y uno a veces piensa, por ejemplo, en Irán, había ese personaje de Irak que finalmente terminó muerto, era un aliado de esas políticas norteamericanas. Y mucha de esas tolerancias a sus excesos en el poder era porque servía a los fines del interés. Cuando no interesa, deja de ser útil, te eliminan. Pero esa es parte del juego del poder que se da muchas veces. Por eso a veces los mismos imperios juegan. Y tú dices, pero ¿y por qué apoya a fulano? Y entonces, ¿por qué apoya aquí? ¿Por qué no apoya en este momento? Porque depende de los intereses que estén en juego. Y en todas esas situaciones de conflicto hay grandes intereses económicos involucrados. Claro. Bien, vamos a hacer una breve pausa para luego continuar este interesante diálogo con uno de los periodistas de mayor talento y laboriosidad que ha dado este país. Y además, yo soy un lector asiduo de sus editoriales porque ni es beligerante, pero al mismo tiempo hace honor al lema del Nuevo Diario, las cosas como son. Volvemos. Continuamos esta interesante conversación con mucha familiaridad porque siempre, como tenemos tantas cosas en común, Percio Maldonado y yo, y no lo digo como forma de autoenvanecimiento, sobre todo la música sinfónica, que por cierto, Percio, está haciendo ya una afición de una mayor cantidad de personas, Claro. En parte por los cursos de apreciación musical que varios musicólogos y músicos dominicanos han impartido. Yo incluso creo que hay un trabajo maravilloso que están haciendo las sinfónicas juveniles. Sí. Porque están involucrando a los jóvenes, a la familia por la música. Como la música sinfónica a veces se mantenía muy marginada en un grupo muy específico, la gente no se sentía identificada con ella.
Y yo creo que la música hay que sacarla a la calle, hay que sacarla al contacto, hay que involucrarse con eso. La gente tiene que tener el hábito de escucharla, la gente tiene que tener el hábito de aprender la música, porque no se trata aquí solo de música clásica, es cultivar la buena música. Por eso la misma música clásica ha estado asociándose. En estos días vi la Orquesta Sinfónica de París tocando una pieza clásica, la bilirrubina. ¿Ah? Y el director, obviamente que no tiene el ritmo que nosotros teníamos, él brincaba y daba, porque es una música muy rítmica. Claro, Por eso es un merengue de uno de nuestros músicos más sobresalientes, Juan Luis Guerra, que es un muchacho que se educó aquí, fue a Boston a educarse en la música. Y hacia ahí es que debe conducir el bachillerato musical. Me imagino que todos estos muchachos, Mozart, La Para, muchos de los músicos urbanos, si tuvieran educación musical, estuvieran haciendo mejor música hoy. Nuestros peloteros que tienen el talento, y yo digo, para tener a los 16 años, lo que posiblemente su padre nunca tendrá ni nunca ha tenido, sin haber engañado a nadie, solo en base a su talento, por una habilidad de hacer un deporte. Al último creo que le dieron $5 millones, un bono a los 16 años, para llevarlo a Boca Chica. Y entonces en Boca Chica le enseñan un idioma, le enseñan a alimentarse, lo ponen a ejercitarse, le van dando disciplina, lo que deberíamos darle en nuestra escuela. ¿Mm? Es así. Ahora Entonces, bien, se comentaba en uno de los programas radiales que el pelotero dominicano ya en los últimos torneos, sobre todo en el renglón de los aficionados, no están haciendo el papel airoso que hacían en otras épocas. Yo recuerdo que en las décadas del 80, 90 y después del año 2000, en las grandes ligas, bueno, todavía se ve la gran cantidad de dominicanos destacados, incluso en el Salón de la Fama, como Marichal, como Pedro Martínez, en fin, pero que ahora, porque del béisbol aficionado se pasa al profesional y después se puede llegar al llamado Big Show, ¿verdad?, de las grandes ligas. Pero yo creo que también es que hay una realidad. Yo soy del campo. Y los fines de semana, ¿cuál era nuestra atracción? Jugar pelota. Pero donde yo estudié, mi primera escuelita de cuatro años, primero, segundo, tercero y cuarto, que era hasta donde llegaba en mi comunidad, contiguo a mi escuela, mi pequeña escuelita, se había construido un play de béisbol para la pelota. Por tanto, nosotros desde niños salíamos a hacer nuestro deporte al play contiguo a la escuela. Pero cuando pasé después eso era en La Oaxaca, de donde soy, después pasé a Villa Elisa para estudiar el quinto y el sexto, que era una comunidad que estaba después de la guía. ¿Qué había en esa escuela? Igual, una escuela y un play contiguo para la pelota. Pero cuando terminé ahí, que me mandaron entonces a Laguna Salada a hacer el séptimo y el octavo, ahí tuve la dicha de encontrarme un director de escuela con una vocación deportiva inquebrantable. Y ahí, ¿qué había? La escuela, un play, y él nos hizo construir un campo de fútbol en un monte contiguo que había en el sur. Nosotros mismos lo limpiamos y ahí jugábamos fútbol europeo. Y nos hizo construir una cancha de voleibol. Y el alcalde, el síndico era como se llamaba antes, de Mao, nos donó el asfalto para la cancha y nosotros mismos con palas y después con unos pilotillos, como más o menos emparejamos las, y ahí jugábamos nosotros voleibol. Entonces, todo eso se aprende en la escuela. Y nosotros los fines de semana íbamos, como la comunidad de La Oaxaca juega con Villa Elisa, la de Ato del Medio juega con Atillo, la de Laguna Salada. Eso se ha perdido. Y ahí era donde surgía, donde estaba ese béisbol amateur que ha desaparecido.
de la estructura. Y yo le digo a usted una cosa, ¿tiene la familia dominicana en las distintas provincias la oportunidad de ir con sus hijos el domingo a ver un equipo, a ver su comunidad jugando contra otra? No, ya eso desapareció. Pero en Santo Domingo ese estadio debería estar sábado y domingo lleno de familias mirando equipos de pelota. Porque el distrito juega a lo mejor contra San Pedro de Macorís, o La Vega juega contra... Toda la comunidad de La Vega va a ver a sus compañeros veganos a jugar. Y si no, porque a usted le gusta, y si no, porque usted quiere, le gusta el béisbol, los niños se divierten allí, van a verlo, y usted genera eso. De ahí salen los peloteros a hacerlo. Las universidades tenían equipo antes. Sí. Usted conoce... Las Fuerzas Armadas... Usted conoce... De las Fuerzas Armadas salieron grandes peloteros. Claro, porque era que se protegía, era una forma de protegerlo. Pero, por ejemplo, Manny Mota, que estudiaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Jesús Aló era parte de la Universidad de Santo Domingo. ¿Usted conoce al doctor Diego Hurtado Brugal? Claro. A Donald Hurtado Brugal, su hermano médico también. Esos dos médicos eran muchachos de la universidad. Diego Hurtado es inmortal del deporte dominicano por el béisbol, que es un gran atleta, juega tenis también muy bien, siempre ha jugado. Lo que le quiero decir es que eso lo hemos perdido. Y yo le digo, son cosas que hemos perdido y que tenemos que recuperar. Porque ¿por qué todas esas disciplinas deportivas usted las consigue en los colegios en los Estados Unidos? Porque es parte integral de la educación. Cierto. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, también se está dando la circunstancia de que el fútbol, el tenis, el golf, claro, el golf ya en la clase adinerada. Pero fíjese una cosa interesante. Pero que eso les resta cierta popularidad al béisbol. Sí, pero fíjese una cosa interesante, porque también hay algo de prejuicio en todo esto. El tenis y el golf tienen la falsa imagen de que solo es para ricos. No, sobre todo el golf. El tenis no tanto. Sí, pero tiene una fama. Y no es una cosa dominicana solo. Es una cosa mundial. ¿Por qué? Porque depende de los escenarios donde se juega. El tenis se juega normalmente en los clubes. Y el golf se juega en campos especializados de golf. Pero ¿quién es el mejor tenista del mundo? ¿Quién es? Un moreno, hijo de alguien que recogía el asunto, que es el estadounidense, que por demás es producto, hijo de la guerra de Vietnam, porque es hijo de el papá era un negro militar norteamericano que lo tuvo con unas señoras de, no sé si era de Vietnam o de alguno, es decir, ese muchacho es eso. El tenis femenino tiene dos astros, que es hermanas, las Williams, Serena y Venus Negras. Williams. Son negras, son personas humildes, de origen humildes, todas ellas. Pero quizá en Estados Unidos hay la facilidad que quizá no hay aquí para las clases más pobres de practicar esos deportes. Bueno, pero no es que haya las facilidades, yo creo que nosotros lo hemos, porque yo jugaba baby, hacía deporte en el campo, en una época en que la democracia dejó todo eso porque entendía que eso era parte de la dictadura. Es cierto. Los hemos abandonado prejuiciosamente por creer que eso es parte de la dictadura. Sí. ¿Mm? Ahora, Percio. E incluso, fíjese, el Código Penal Ajá. nuestro decía antes que a usted lo condenaban, por ejemplo, por un crimen, a 30 años de trabajo público. Y modificamos el código y quitamos eso porque entendíamos que era de la dictadura y no decimos que son trabajo público. Entonces los presos no se pueden poner a trabajar, sino que preferimos hacinarlo en un espacio, a lo mejor donde caben 5, metemos 60 y ahí pasa de todo lo que usted se puede imaginar. Y eso es menos digno para la condición humana que decirle a un señor, bueno, usted tiene durante estos 30 años que salir al taller e ir a trabajar. Y posiblemente dentro de la cárcel usted está produciendo con qué mantener a su familia afuera. Pero los hemos borrado. Y entonces tenemos la cárcel con la gente humanamente destruida, espiritualmente destruida, porque lo violan, le hacen todo, lo abusan.
Entonces yo creo que todas esas cosas hay que revisarlas. Una sociedad no puede funcionar de esa manera. Y hemos hablado prácticamente de temas correlativamente cercanos al diarismo, pero no hemos hablado, tendremos que hacer un nuevo programa para dedicarlo exclusivamente a la prensa diaria, a los medios de comunicación electrónicos, pero ¿cómo tú visualizas en la actualidad la situación de la prensa dominicana? Bueno, yo creo que la prensa dominicana está viviendo un proceso de adecuación, de ajuste. Yo creo que los llamados medios convencionales, como serían los periódicos impresos, la televisión regular como la conocemos, la radio como la conocemos, ninguno de ellos se puede concebir hoy sin ser parte de las redes sociales, de la internet. Por tanto, yo creo que todos los medios hoy nos hemos incorporado, ya hoy tenemos redes sociales, uno ve en Instagram. Nosotros tenemos certificado por Instagram como la primera cuenta abierta en la República Dominicana. Nosotros fuimos el primer periódico que se inscribió en Instagram, su página, como redes sociales. Y después lo estamos haciendo ahora como televisión digital. Entonces yo creo que todos esos cambios nosotros tenemos que seguir caminando con ellos hacia adelante. Es decir, eso es irreversible. Yo creo que ese es un proceso que no se puede detener. A veces hay gente que dice que si el papel periódico va a desaparecer en algún momento. Bueno, si eso llegará, pero seguiremos siendo un medio de comunicación. A lo mejor usted, en vez de leerme en la parte impresa, usted me va a tener que leer por la vía digital. Usted ya puede leer los periódicos impresos, es decir, su versión impresa la puede ver por la vía digital. Claro. Es decir, que yo creo que ese proceso es el que tiene que seguir. Y todo esto afecta a la economía, la forma en que se hace el periodismo. Y creo que hay para nosotros, que lo que hacemos es escribir, usted que lo que ha hecho toda la vida en la literatura y en el ejercicio del periodismo, tiene que saber una cosa. Todo cuanto hacemos hoy tiene que tener un carácter universal, porque usted no sabe, desde que subió algo en las redes, en qué rincón del mundo lo van a leer. Por tanto, todo lo que procuramos hacer hoy, debemos también procurar que tenga un sentido útil para cualquier ciudadano del mundo que lo pueda ver. Ahora, yo tengo un amigo que dice que ya los viejos, cuando le caemos detrás a la tecnología, nos sofocamos. Y entonces yo digo, bueno, pero indudablemente que hay que incorporarse al adelanto tecnológico. Pero fíjese una cosa interesante, a propósito de dice eso. Usted sabe que la tecnología le ha dado a las personas de tercera edad una opción para la soledad, contra la soledad. Observe una persona más o menos adulta que ya comienza, bueno, que los hijos se casan, que se va quedando sola, o algunas que a veces terminan viviendo con la familia porque están solas. Casi siempre tiene unas redes sociales. El tema a veces se complica cuando el internet se le va, que no saben a veces cómo retornar y entonces piden auxilio, pero ha sido una opción para no sentirse a veces tan solo y escriben por ahí, se escriben, hacen WhatsApp. Yo creo que sin ser tecnológico, porque no hay que ser tecnológico, el tema se trata de no resistirse a la tecnología, de usted aprender lo que es básico. ¿Qué usted necesita? Usted diría, bueno, yo necesito leer la prensa, necesito chatear con mi nieto que me escribe por aquí, que me manda una cosa por aquí, que yo le mandé algo por ahí, que me mandan las fotos a lo mejor de los que viven fuera, me lo mandan por allí, que me llaman por cámara para yo ver el nieto en cualquier rincón del mundo donde esté y hablo con él me ve, yo lo veo. Es decir, son cosas básicas que usted necesita. Usted no necesita ser Bill Gates, ni necesita ser Steve Jobs, ni Zuckerberg, que es el de Facebook. Es decir, pero usted puede manejar la tecnología. Y la mejor manera de aprender la tecnología es jugar.
es jugando con ella, tocando y haciendo cosas. Sí. Pero hasta ¿Verdad? en la política, el avance tecnológico ha sido una fuente de cambio, de modificación. Ya es raro ver esas concentraciones que hacían los candidatos, sobre todo presidenciales, multitudinarias, caravanas de vehículos. ¿Por qué? Porque ya las redes y los medios digitales de comunicación tienen mayor alcance, Claro. y sin tener que erogar esos aspirantes a posiciones electivas, dinero para el famoso picapollo o la botella etílica. Sí, no, y todo lo que implica estructurar todo eso, y guaguas, y transporte, y yo cuánto. Yo creo que, y fíjese cómo, y uno piensa, por ejemplo, en los periódicos, uno piensa en el Facebook, uno piensa en el Internet, uno piensa, pero el teléfono cotidiano, esa llamada cotidiana, los grupos de WhatsApp, tienen una efectividad enorme en la comunicación de hoy. Y la comunicación de hoy es esa, tú no puedes despreciar ningún asunto. Por eso los mismos políticos que no se integren al uso de la tecnología tienen una desventaja enorme. Los mismos grupos, porque ¿qué es lo que pasa? Esto también te va dando una medición. Esto te va dando una medición. Y tú sabes quiénes te vieron, de dónde te vieron, qué porcentaje, si tu tema si gustó, si no gustó. Si sabe que si hiciste una cosa y tú crees que te la está comiendo, como dicen aquí, dice, no, pero mira, esto nadie lo ve, o lo que tú tienes más crítica que aceptación allí. Entonces, todos esos ajustes hay que hacerlo. Y la otra cosa es la medición. Hoy todo se mide. Por tanto, el político que está en el escenario y no mide su potencial, lo que hace, es difícil que pueda tener éxito en una jornada de campaña electoral. Bien. Nuestro camarógrafo Fernando, que es un hombre muy comedido, muy sereno, muy reposado, él se limita a decir en los cambios los minutos que faltan, ¿verdad? Y no como Albert, otro camarógrafo que teníamos en otro estudio, que para significar que había que hacer una pausa, daba saltos acrobáticos, capaces a veces de poner en riesgo su integridad física. Nos ha dado mucho placer tener aquí a el licenciado Percio Maldonado, director propietario del Nuevo Diario y de su canal digital, y además un destacado tenista, melómano, amante de la música sinfónica, y un hombre que si hubiera aspirado a una posición electiva hace unos años, a lo mejor estaría conduciendo los destinos nacionales. Recuerde que este programa se transmite domingo por la frecuencia 6, tanto de Telemicro como de Claro, vía satélite por Panansat 1, vía satélite. Y si usted quiere verlo en YouTube, escribe Mario Emilio Pérez, vertiente de opinión, y ahí verá este programa si no pudo verlo, porque se habría perdido un programa excelente, con una connotación pedagógica para todos los que aman estar enterados del acontecer nacional y mundial. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.